18:33, bueno, ha llegado el momento también de ampliar la mesa y de compartir con gente súper interesante y que además piensa bien, porque no solamente basta pensar, sino que también hay que pensar bien. Y por eso invitamos a Marcelo Leiras. Marce es profesor de la Universidad de San Andrés, asesor también del ministro Guado de Pedro, y Micaela Cuesta es doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la UNSAM y coordinadora del LEDA, que es el Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismos y Democracia. Primero la formalidad. Marce, Mica, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias bien, por la invitación. Gracias por haber venido en esta jornada. A ver, primero me gustaría que nos cuenten un poco algo de lo que nosotros estuvimos hablando antes, pero queremos obviamente su mirada para ampliar un poco este tema, que es, estuvimos hablando de narrativas y de discursos que están vinculados con el odio y cómo eso crean determinados contextos donde se llevan adelante determinadas situaciones, sin caer tampoco en lo que consideramos cierta banalización, que es una linealidad determinística, a través de la cual, porque hay determinado contexto, necesariamente se van a producir determinadas acciones. Dicho esto, a modo de introducción, quiero escucharlos a ustedes, a ver cómo lo ven, qué piensan acerca de estos fenómenos. Bueno, gracias. No, efectivamente, como vos decís, no hablaría de una asociación inmediata ni de una causalidad mecánica entre expresión o generalización de discursos de odio y el pasaje al acto. Pero lo que sí hay que decir, y es preciso notar, es que desde hace, diría, varios años, más allá de las expresiones más recientes, que se vienen legitimando expresiones de violencia política que podían conducir, sin duda, a legitimar este tipo de acciones que constituyen el pasaje al acto. Y esas expresiones de violencia no tenían como objeto único a los políticos o la política, sino a un conjunto de agentes y actores sociales asociados, insisto, no a esa casta, a esa mal afamada casta, sino a gente en situación empobrecida, precaria, los famosos planeros, mujeres, sin duda. Lo que sí quisiera decir, que es una suerte de profundización o hallazgo de los objetos privilegiados de odio de sí el último tiempo, es que efectivamente ese odio que no está monopolizado por la casta, empieza a concentrarse sí en los políticos. Y según nuestros relevamientos, o los últimos relevamientos, además de concentrarse en los políticos todos, o sea, los políticos sin distinción partidaria, por eso creo que este es un problema de gravedad institucional. El político como clase, digamos. Sí, el político como profesión, el político como representante de una forma de organización de la sociedad también, empieza a ser objeto, digo, de odio privilegiado, y dentro de esos políticos hay un dato que también hoy se vuelve como impactante en alguna medida, que es que las mujeres políticas, sobre todo, además de los políticos, de cualquier, insisto, de cualquier signo político partidario, son objetos de odio. Por eso creo que todo el espectro de la política debería realmente atender y a leer como un indicio de algo auténticamente grave, esto que ocurrió finalmente con una política, ¿no? Con una política de la más alta jerarquía, ¿no? Marce. Yo la pregunta que me formularía es si las palabras pueden hacer daño, o bajo qué condiciones las palabras hacen daño. Y yo creo que, bueno, naturalmente las palabras pueden hacer un daño directo porque despiertan emociones, y muchas veces las emociones, las referencias peyorativas a la gente suelen doler. Cuando nos describen de un modo distinto a cómo queremos ser vistos por los demás, nos duele. Pero también hay palabras que habilitan, que hacen pensable y aceptable cosas que antes no lo eran. Desde mi punto de vista cambió en la Argentina, y no solo en la Argentina, pero también en la Argentina, la etiqueta de la política, el modo de referirse entre personas que hacen política. Y
se hizo legítimo referirse de un modo despectivo y acusatorio a adversarios electorales. Por ejemplo, durante la campaña de 2019, el entonces presidente Macri y muchos candidatos de Juntos por el Cambio subrayaban el hecho de que la elección era una elección entre democracia y autoritarismo. Sí. ¿No? E hicieron acusaciones de autoritarismo y de ejercicio de violencia completamente infundadas, ¿no? El hecho de que una persona con visibilidad pública y autoridad institucional se refiera a adversarios políticos de ese modo peyorativo habilita a ese tipo de tratamientos. Además, creo, las redes sociales tienen muchos efectos positivos y varios negativos. Uno de los negativos es el de hacer aceptable, nuevamente, tratos muy peyorativos y muy agresivos, por ejemplo, de referencia a planeros a personas que tienen tantas dificultades para generar ingresos que cobran un plan, ¿no? O sea, pensado en abstracto, parece como absurdamente agresivo utilizarlo, ¿no? Esas agresiones absurdas se legitiman en la medida que circulan, ¿no? Si las emite una persona que por otro lado puede escudarse detrás de un avatar o detrás de un nombre que no es el propio, o quizá con el nombre propio pero atrás de una pantalla, ¿no? Y uno ve esas cosas reproducidas miles de veces, por ahí se puede hacer la idea de que eso es aceptable como forma de comportamiento. Si además tiene eso la sanción de una persona con autoridad pública, creo que se hace mucho más grave. Argentina tiene desde el 83, afortunadamente, creo yo, reflejos antiviolentos muy potentes, y algunos comportamientos de algunos miembros de la que hoy es oposición, en ese momento fue oficialismo, creo que fueron minando esos reflejos antiviolentos. Por ejemplo, el oficial de policía Chocobar, que persiguió y asesinó a un chico en La Boca, fue recibido en la Casa de Gobierno y felicitado por el presidente de la Nación y por la entonces ministra de Seguridad, ¿no? Cuando hubo así actos justicieros previos, por supuesto el de Chocobar no fue el primero, tiene la gravedad de que está autorizado a usar un arma por el Estado y por todos nosotros, ¿no? Pero los actos justicieros previos podían ser celebrados por la gente en otro lado. Yo entiendo que haya gente que observe que el ejercicio de violencia puede ser como una especie de disuasivo para cierta forma de criminalidad que los asustan. Cosa que no está verificada, ¿no? Correcto, pero supongamos que alguien puede hacer... Que es una sensación, pero que se puede imaginar que no se contrasta después. Claro, sí, para decirlo corto, si los chorros ven que los pueden matar por ahí, sí. lo piensan antes de robar de nuevo. Sí. Ok, que mucha gente diga eso a mí no me sorprenderá. Que el presidente de la Nación reciba un oficial de policía a quien autorizó al ejercer la violencia en nombre del Estado y lo felicite por cometer un acto que el Poder Judicial consideró un delito, eso es preocupante. Y yo creo que son ese tipo de cosas las que van haciendo un espacio para la violencia que antes era más estrecho en Argentina. Con respecto a ese espacio de la violencia, que antes era más estrecho, y que si antes era más estrecho quiere decir que ahora se va ampliando cada vez más, vos, Mica, junto con un equipo, vos lo coordinás, ese equipo que es el equipo del LEDA, el Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismos y Democracia. ¿Qué es lo que vienen viendo? ¿Qué es lo que vienen leyendo en ese laboratorio? Algo recién adelantabas, ¿no? Acerca de la clase dirigente, la política, el enojo con la dirigencia política general. Pero ¿qué vienen percibiendo ustedes además de eso? Bueno, en realidad algo de lo que decía Marcelo, nosotros también estamos sistematizando, ¿no? Si bien, la pregunta efectivamente por si las palabras hacen daño es una cuestión que se pone en LEDA y se la pone en un contexto particular de circulación de la palabra como son las redes sociales. Y efectivamente ahí venimos indagando y constatando que ese corrimiento de lo decible y de lo decible en términos legítimos, porque uno puede decir, bueno, en las redes se puede decir cualquier cosa, pero no todo lo que se puede decir es percibido como igualmente legítimo. El efecto muchas veces de la circulación de agresiones, violencias, que tienen que ver en muchos casos con banalizaciones, distorsión, negación de violencias históricas o contemporáneas, efectivamente en lo que redunda eso es en una suerte de habilitación de cada quien
por reconocer la validez, entonces, de eso, si circula, reconocer la validez y la legitimidad de emitir ciertos prejuicios que pueden ser abiertamente negacionistas, abiertamente banalizadores, digamos, abiertamente distorsivos, no solo sin no tener una sanción moral, política o de alguna otra institución, cualquiera sea ella, sino por ser en alguna medida reclamados por la propia lógica en la que está dirimiéndose el conflicto en las redes, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que nosotros consignábamos en uno de los últimos informes es que esas expresiones de violencia son suscitadas por escenas de odio, son suscitadas por influencers que buscan promover a través de ciertos disparadores una suerte de canalización de toda la frustración que produce este sistema neoliberal. Me atrevería a decir que efectivamente no tiene solo 10 años, tiene 40, y en esos 40 años se fueron forjando subjetividades autoritarias que deben o que están necesitadas, creo yo, de encontrar algún canal que les permita exteriorizar de alguna manera la violencia de su experiencia precaria cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y las redes se prestan, creo yo, mucho en ese sentido para esto. En principio te respondería eso, ¿no? Uh-huh. Sí, venimos constatando eso, venimos con un trabajo previo de indagación de esas formas del autoritarismo social que hoy aparecen o que tienen más, una presencia público-mediática asociada a los discursos de odio. Uh-huh. O sea, el discurso de odio es una categoría ambigua, ambivalente, y nosotros estamos intentando especificarla sin, inscribiéndola en un contexto de larga duración. Claro. Y deteniéndonos también en sus emergentes coyunturales. O sea, el intento de magnicidio es un emergente coyuntural que trastoca también la historicidad de ese fenómeno, ¿no? Porque es de una envergadura tal. O sea, realmente, si uno se pone a pensar, ¿qué hubiese pasado si? Sí. Hicimos ese ejercicio al inicio del programa. Todos nosotros de las últimas 20 horas. Lo relatamos al principio del programa, y el que hubiese pasado sí es sideralmente peor que lo que pasó, que ya de por sí es extraordinariamente dramático. Sí, sin ¿no? duda. Estamos hablando con Micaela Cuesta. Micaela es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del UNSAM y coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismos y Democracia, y con Marcel Eiras, que es profesor de la Universidad de San Andrés. Antes de darle paso a mis compañeros también, que tienen varias preguntas para hacerles, les quiero relatar una escena para que ustedes me cuenten qué ven en esa escena. Tengo un muy amigo mío que es periodista, que hoy me mandó un mensaje de WhatsApp bastante consternado, contándome algo que le relató un empresario en el día de hoy. Ese empresario volvía de un viaje de negocios en Madrid, llegó en un vuelo que aterrizó en Buenos Aires a las 5 o 6 de la mañana aproximadamente. Cuando aterriza, todos prenden los celulares, y cuando prenden los celulares a todos les cae la enorme cantidad de mensajes que tenían de lo que había ocurrido con el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Y para mi sorpresa, para la de mi amigo y para la de este empresario, hubo varias personas que aplaudieron y que celebraron de diversas maneras el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Lo cual, por supuesto, en otros pasajeros produjo consternación, pero en otros tantos produjo complicidad. ¿Qué ven en esa escena? Bueno, a mí me parece que se combinan en estas manifestaciones de violencia dos tendencias que yo estoy de acuerdo con Mica, son de largo plazo. Por un lado, creo que vivimos en un momento de las economías y de los sistemas políticos occidentales muy complicado. Es difícil encontrar no solo un paquete de políticas económicas que funcione, sino un modo de justificar paquetes de políticas económicas o confianza en que las políticas económicas pueden funcionar. Lo que fue el keynesianismo durante
en la posguerra, digamos, y a partir de los 70 el discurso neoliberal no tiene un equivalente hoy. Desde mi punto de vista no hay un discurso que dé confianza en que hay una fórmula económica que camina. Y eso se manifiesta muchas veces en que efectivamente el crecimiento es errático, aún en países desarrollados, de bajo ritmo, y no es socialmente inclusivo. Lo cual implica que los horizontes económicos para mucha gente son muy inciertos. Bueno, pero eso es solo un aspecto del problema, me parece a mí. Porque, presumo yo, esta gente que viajaba en el avión seguramente no tiene un horizonte económico incierto, pero sí enfrenta, creo yo, otro tipo de incertidumbre, que es la incertidumbre de jerarquías sociales que pierden legitimidad. Por ejemplo, la presunción de que las personas de mayores ingresos tienen alguna forma de superioridad ética o de estatus o moral respecto de las personas de menores ingresos. O que las personas de menores ingresos no tienen derecho a organizarse políticamente y a conseguir que las y los dirigentes que ellos votan ganen elecciones seguidas, ¿no? Es muy interesante observar, por ejemplo, el rechazo que genera el PT en Brasil. El PT es un partido que adoptó políticas mucho más moderadas que otros gobiernos progresistas en América Latina y que sin embargo tiene el mismo componente desafiante, y el desafío consiste en que los pobres votaban al PT, simplemente. Y yo creo que eso es lo que ocurre con esta gente. Es gente que está preocupada porque un orden jerárquico en el cual le tocaba la parte mejor se ve amenazado, en este caso electoralmente. La amenaza, es importante decirlo, es módica, ¿no? Porque no estamos aquí frente a movimientos de izquierda como los de los 60 que aspiran a la expropiación de los medios de producción, la intervención del Estado de otro modo. Es simplemente el esfuerzo por darle alguna orientación política a la política económica y que las elecciones tengan alguna consecuencia desde el punto de vista de cómo se distribuyen los beneficios y las cargas en una sociedad. Eso, para mucha gente, resulta inaceptable. Y esa inaceptabilidad me parece que expresa también como una perturbación, una confusión, ¿no? Los instintos tribales se despiertan cuando nos sentimos amenazados. Es el ellos o nosotros de López Murphy hace unos Absolutamente. días. Absolutamente. Solo que López Murphy, bueno, es como una versión política o partidaria de eso. En este caso es más visceral. O sea, aplaudir un intento de asesinato es una cosa muy, muy, muy extraña. O sea, ahí hay una persona que tiene una subjetividad bastante revuelta, ¿no? Y creo que lo que la revuelve es esta percepción de amenaza político-electoral. Recuerdo los festejos por la muerte de Chávez en su momento también. Claro. Sí. Porque yo pensaba, por ahí, si la hubiesen asesinado, no hubiesen reaccionado así, pero ahora pienso, por ahí sí hubiesen reaccionado así también. Por ahí sí. Absolutamente. Bueno, ¿no? Como... te cito el ejemplo de cuando murió Néstor. Eso estaba pensando. Hubo gente que celebró. Exacto. Fue el día del censo y tengo amigas censistas que, bueno, estaban consternadas ante la actitud de los censados, sobre todo en los barrios más pudientes, porque el rechazo es clasista también, en este sentido hay que decirlo, descorchando champán, bueno, en el momento en que más de la mitad de la población estaba duelando, ¿no? Y efectivamente lo que representan, creo yo, esas figuras es una amenaza de desestabilizar esas jerarquías con un proyecto, ni siquiera diría revolucionario, como decía Marcelo, sino igualitario. Lo que quizás sorprende es que Argentina tiene una tradición, ¿no?, igualitarista mayor que en el resto de los países. Entonces uno supone que aquello que pasa en Brasil, ¿no?, aquello que pasó, qué sé yo, inclusive hasta en Estados Unidos, acá no podría pasar, ¿no? Acá no podría pasar porque nadie se atrevería a tanto, porque, digamos, con clasismo, con ideologías políticas autoritarias, aún persistiría en la memoria de las luchas populares históricas argentinas una, insisto, con la legitimidad, ¿no?, pero una legitimidad de ese reclamo igualitario de todos los sectores que constituyen la sociedad. Y creo que eso es lo que se viene erosionando desde hace 30 años, inclusive podríamos decir desde la instauración de la dictadura a través de la violencia y a través de múltiples discursos neoliberales, cuyos núcleos los conocemos, ¿no?, el emprendedurismo, el punitivismo,
esta idea polarizadora de ellos o nosotros, la insoportabilidad de que alguien dé cuenta públicamente del nivel de interdependencia de los sujetos. Entonces, cualquiera que esté necesitado de algún tipo de asistencia es visto como un aprovechador, un usurpador o un, no sé, confiscador de trabajo ajeno, ¿no? En ningún caso es reconocido como alguien que aporta valor a la organización democrática de la sociedad. O sea, y creo que sobre digamos, esas aristas, digamos, de la problemática de la democracia es quizás la que sería oportuno empezar a poner sobre la mesa. Y esto no es prerrogativa de un partido político. Claro. ¿No? Claro. Esto involucra y debiera, creo yo, involucrar a todos los actores, agentes, organismos de la sociedad civil. No importa la bandera partidaria que tengan, porque lo que está afectado efectivamente es bueno, no solo una dimensión de proyecto, digamos, eso, ¿no? Político, sino la convivencia, las normas mínimas de convivialidad y de disenso que puedan y todos esperamos que se puedan tramitar bajo instituciones y formas democráticas, ¿no? Nico. Aparece en la palabra de los dos de forma permanente la palabra legitimidad o legitimación. Recién, previo a salir al aire, peloteábamos con Mica y con Marce parte del discurso, en realidad del comunicado que se leyó en representación de este sector político, que imagino que la representación es el Frente de Todos. Y mi duda es, ¿cómo es ese proceso de legitimación? Digo, desde que un diputado raso de Neuquén propone que alguien que roba mediante la obra pública merece la pena de muerte, hasta que esa idea, esta o cualquier otra, es considerada legítima. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué actores intervienen? Bueno, yo creo que en muchos casos... En muchos casos son decisiones individuales, que luego no tienen sanción partidaria ni interpartidaria. Y eso es lo importante, ¿no? No funcionan los mecanismos de neutralización internos que preservan la convivencia dentro de personas que comparten decisiones, porque finalmente gobiernos y oposiciones comparten decisiones. ¿No? Tendría que ser uno de los roles de los partidos políticos, por ejemplo, como ordenar su discurso. Y en particular de la conducción de los partidos políticos. Yo encuentro especialmente lamentable que la máxima autoridad de uno de los principales partidos de oposición, Patricia Bullrich, no haya condenado de modo categórico, claro, un intento de asesinato como el que observamos todos ayer. Eso a mí me preocupa mucho. Pero confío, sin embargo, en que el ethos de convivencia entre partidos políticos que se fue construyendo desde el 83 y que subsiste, prevalezca. Finalmente, la presidenta de PRO es una precandidata con aspiraciones y creo límites que me gustaría fueran estrechos para su crecimiento electoral. No es toda la oposición, ¿no? Pero sería importante que el resto se pronuncie. No hace falta retarla en público, digamos, pero sí sería bueno que ese tipo de discursos se vayan aislando, ¿no? Les linkeo con esto que les quería preguntar. Una de las imágenes que volvió desde ayer a la noche, sobre todo hoy, es la de Alfonsín y Cafiero después de los levantamientos de Semana Santa. Sí. La foto conjunta, peronismo, radicalismo, los dos partidos dominantes de 1987. Hoy la imagen es otra, sí, y hasta pareciera difícil replicar una, no sé si llamarlo unión nacional, pero sí por lo menos una convivencia, de marcar bien cuáles son los límites de la convivencia democrática, de cuál es la cancha a la cual se van a pelear los partidos políticos para ganar votos o imponer o convivir en un determinado nivel de política y de política económica. Sí. Vos recién nombrabas a Patricia Bullrich como es la única dirigente de peso que no repudia el hecho de violencia de ayer, el intento de magnicidio, pero en su momento fue Cafiero el que llamó a Alfonsín, ¿no? Cafiero opositor, Alfonsín gobierno, sí, Cafiero peronista, sí, Alfonsín radical. Y la segunda lectura que había de esto era, bueno, el peronismo de nuevo debió haber llamado al resto de los partidos, ahora desde el gobierno, pero para tratar de marcar cuál es el límite de la convivencia democrática, digamos. ¿Por qué eso no termina de ocurrir ante un evento de tanta gravedad?
Yo desconozco cómo se cursaron las convocatorias para los encuentros que hubo hoy o para la marcha. Sí tengo memoria de las marchas de las que participé en 1987, aunque era muy jovencito. Y en esas marchas no hacía falta invitaciones. Y me parece que las imágenes que vimos ayer son suficientemente elocuentes como para que uno no necesite una invitación o una interpelación directa y específica para participar de una manifestación clara de defensa del sistema. A mí me parece que eso ocurre por lo siguiente. La clase política del 87 colaboró en la neutralización de los levantamientos cara pintada porque habían sido víctimas de la represión durante la dictadura y porque entendieron que la intervención de las Fuerzas Armadas como partido político autónomo era una amenaza para todos. Y eso lo habían entendido antes, en realidad. La Hora del Pueblo se había constituido a principios de los 70 y hubo un esfuerzo partidario durante el gobierno de Perón y durante el de Isabel Perón para tratar de encauzar las cosas, ¿no? Esfuerzo partidario que era insuficiente porque en ese momento había organizaciones revolucionarias que no participaban de la vida partidaria y que eran actores de la política muy importantes, ¿no? Y fuerzas represivas también, ¿no? Entonces, pero los partidos mismos me parece que tenían muy claro eso en ese momento. Lo que yo me pregunto es cuánto pesan los actores de ese consenso democrático, los protagonistas de ese consenso democrático hoy, y en particular cuál es la relación que tiene con ese consenso democrático una figura muy importante de la oposición que es Mauricio Macri. Mica, para cerrar. No, creo que habría que leer también sintomáticamente, digo, ese no sentirse interpelada de Bullrich para salir a decir algo. Y creo que quizás también está cuidando a su electorado, ¿no? O sea, no desestimaría la idea de que muchos de los votantes, y también de Macri, ¿no? Están, dan rienda suelta a esa expresión cruenta y a esa expresión de deseo de eliminación de alguien a quien ven como un adversario, una amenaza, el elemento de la corrupción. O sea, está eso. Y creo que Bullrich lo sabe. Lo que quizás es un gesto de irresponsabilidad política, porque si lo sabe, ¿por qué lo alimenta? Si Claro. socava las propias bases que podrían instituirla, bueno, ahí, ¿qué busca? ¿Qué buscas? ¿Qué se busca con este tipo de actitudes, asumiendo que esas actitudes no son inocentes y que ni Bullrich ni Macri, incluiría, a pesar de que reaccionó muy rápidamente Rodríguez Larreta, ¿qué se busca con esa acción y cómo no se pueden prever ciertas consecuencias, que no pueden ser todas no deseadas de esas acciones? O sea, ¿hay alguna racionalidad? Hay en ese tipo de actitudes. Yo buscaría indagar sociológicamente cuáles son. Algunas hipótesis tenemos, ¿no? Venimos trabajando. Nada, están en nuestros... Es interesante, bueno, escuchar todas las cosas que estuvieron diciendo. Son Marcelo Leiras, profesor de la Universidad de San Andrés, y Micaela Cuesta, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del UNSAM y coordinadora del LEDA, Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismos y Democracia. Mica, escribiste un texto hoy en Anfibia. Con Lucía Begelin, que es la otra coordinadora del centro, y Ezequiel Ipar, que también escribió hoy otro texto sobre estos temas. Sí, así que un texto. Lo vamos a compartir ahora en @mejorpaís899 porque hace esta discusión y el debate que estamos teniendo y aportando algunas herramientas más para poder pensar esta temática que no se cierra acá, sino que simplemente abre más ventanas para seguir avanzando. Marce, muchas gracias. Un gusto estar acá. Mica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por habernos acompañado. Matías Papapieto en la operación técnica del programa, el doctor Julián Marín en la coordinación de producción y magias varias, a Florcita Villegas en la producción, a Diana Yesa en la producción también, a Brenda Fiche como nuestra productora.